Como seres humanos y pensantes, dirían algunos, nos hemos acostumbrado a tratar de encontrarle un porqué a las cosas que nos rodean, y más una categorización para hacerlo más práctico y entendible. Me refiero a una de las formas que los clasificamos es en la historia. La palabra creación sobrevive desde los primeros tiempos según palabras de la Biblia. Años más después, en los años 60 y 70, se revolucionó rápidamente la creatividad, teniendo más y más exponentes creando métodos, coloquios, seminarios, concursos, etc. Nos dice Tarkowski en 1997 que los griegos conocieron la creatividad, pero la enfocaron solo a los artistas. Eso era solo arte para ellos. Ni siquiera conocían la palabra. Ciertas civilizaciones antiguas como los incas contaban ya con procesos y descubrimientos que luego los perdieron y fueron reinventados. Williams y Conan investigaron a los niños y los clasificaron según creyeron. Los clasificaron con creatividad alta e inteligencia, creatividad baja e inteligencia, creatividad alta con inteligencia baja y así sucesivamente. Aunque ahora sabemos que la inteligencia no está asociada con la creatividad, o al menos no de esa forma. Fueron dos caminos por donde la creatividad fue creada, dando lugar a que se reconciliaran los defensores de la razón con los de la imaginación. Aunque los conceptos de idea e imaginación son tan antiguos como el hombre mismo, el de la creatividad es relativamente reciente. Entre las corrientes existentes surgieron una experimental, como lo dice Claude Bernarol. Todo descubrimiento, para que sea válido, debe repetirse como lo son psicoanálisis y la psicología humanista. Los precursores psicólogos, preocupados por responder a los problemas de la sociedad, pusieron en marcha métodos empíricos y eficaces que poco a poco fueron dando diferencias y teorizándose, solo obtuvieron buenos trabajos. Estos trabajos tienen en común el preocuparse más de cómo funciona el sistema y de qué funciona. Por ejemplo, Osborne, que desarrolló ya en 1935 el concepto de brainstorming o la llamada lluvia de ideas. También existe Gordon, que puso en marcha la cinética en 1961. El mismo término de la creatividad fue introducido en el lenguaje científico por Guilford. En él utilizó desde 1950 una alocución a un coloquio de psicología en los Estados Unidos. Desde ese día, Guilford desarrolló dos principios fundamentales. El primero, todo el mundo tiene capacidad para crear. Y el segundo, la creatividad puede ser desarrollada y convertirse en un tema de aprendizaje. Einstein promulgaba: la imaginación es más grande que el conocimiento. El pensar significa usar la mente para discernir problemas y buscar soluciones. Cuando falleció Einstein y se hizo una revisión a su cerebro, del gran científico, el tamaño era más pequeño de lo normal. La única diferencia en aquel cerebro era un cerebro usado. El punto de partida de las nuevas aportaciones sobre el cerebro y la mente son estudiados por el Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 1981, Roger Sperry. Junto con su equipo en el Departamento de Conducta Humana, llegó a la conclusión de que existían dos hemisferios cerebrales unidos por la callosidad cerebral. Estos hemisferios no son antagónicos entre sí, son dependientes uno de otro. El hemisferio izquierdo es el encargado de las palabras, concretiza, controla la sensación del tiempo, es analítico, lógico y numérico, mientras que el hemisferio derecho reconoce las imágenes, es temporal,
intuitivo, soñador, permite que fluya el ritmo, es persuasivo y no necesita de palabras para expresarse. El proceso humano y la evolución a través del hemisferio derecho, el que intuye, el que tiene fe, percibe, desea, siente, necesita. Según el modelo de Mater-Vital de los hemisferios cerebrales, existen 4 tipos de personalidad. Hay personas que se apoyan mucho en las habilidades del hemisferio izquierdo, hay otras en el hemisferio derecho. Y hay unas personas con habilidades combinadas, mientras que otras integran esas habilidades. Con el fin de educar, desarrollan estas posibilidades, estas potencialidades innatas y el culto de otras adquiridas. Solo con los años y la experiencia del ser humano puede desarrollarse de nuevas habilidades. Otros 2 tipos de habilidades que se pueden clasificar serían las innatas, que se desarrollan de manera natural desde que nacemos, mientras que las educadas son las rígidas y aceptadas por la sociedad. Son en las que nos disponen los límites, mientras que nos dicen escuela y padres cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Mientras en las educadas hay 2 tipos de pensamientos. El pensamiento lineal para la creatividad. Parece que su momento es ahora. Es tan popular que los trabajadores prefieren poner en su currículum creativo en lugar de alguna otra palabra como entusiasta o trabajador. Diversos autores expresan las definiciones como que es el arte de percibir los problemas y buscar sus soluciones. Es hacer algo nuevo, es transformar los elementos, es inventar y es ser original. Es la capacidad de producir cosas nuevas y valiosas. Otros denominan eso también ingenio, inventiva, pensamiento original, la imaginación, el pensamiento o pensamientos a nuevas ideas o a nuevas asociaciones o nuevos caminos que podrían ser tomados por las personas siendo ellos originales. La creatividad no se opone a la lógica o a la razón, por el contrario, suele asociarse con ella. Es un método que pone a trabajar el cerebro completo. Todo el mundo tiene capacidad para crear. La creatividad es un método que puede desarrollarse y ser aprendido. La inteligencia es divergente, es decir, es capaz de producir un gran número de diversas ideas. Algunas de las frases de Miguel Ángel Cornejo decían: las ideas más creativas surgen de las crisis más grandes, aunque también la creatividad es estar en contra de todo lo establecido y buscar una mejor forma de hacer las cosas. Para crear hay que creer.